Hola, hoy les comento de algo que a todos nos preocupa, que es hacia dónde va esta guerra en la que estamos metidos todos. Y les pido a todos un favor, bajen el volumen de la música, porque hay momentos de la historia donde el ruido no ayuda. Los misiles hacen ruido, los discursos hacen ruido, los mercados hacen ruido. Pero a veces para entender lo que realmente está pasando hay que bajar la música y mirar verdaderamente, porque esta guerra tiene algo muy extraño. Cuando murieron algunos de los principales líderes militares y religiosos del Irán, mucha gente pensó, bueno, esto se acabó ahora, ya terminó. Yo también lo pensé, parecía lógico, parecía razonable. Tú le das un golpe a la cabeza del sistema, debilitas la capacidad de mando y lo obligas a negociar. Pero ¿cuál es la realidad? Esto no ocurrió. Soy Tulio Rodríguez, les pido un favor, tómense un momento, denle like al video, suscríbanse al canal. Esto nos hace una enorme diferencia para nosotros y nos permite seguir adelante. Muchas gracias. La guerra continuó, las amenazas siguieron, el petróleo siguió reaccionando y entonces apareció una pregunta sumamente incómoda. ¿Qué fue lo que no vimos? Porque una guerra deja de seguir el camino que todos esperaban. Normalmente significa que el problema es mucho más grande de lo que parece. Y ese es el tema de hoy. No a quién disparó el último cohete, el último misil, quién hizo la última amenaza, quién ganó el último titular de la prensa. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va esta guerra? Durante muchos días nos han hablado del conflicto en lo que se llama, lo que yo llamo, el idioma oficial, de los comunicados, las ruedas de prensa, las declaraciones, las frases que están cuidadosamente preparadas y redactadas, las han redactado bien antes de expresarlas, pero los acontecimientos importantes suelen hablar dos idiomas. Hay un idioma que se llama el idioma oficial y otro idioma es el idioma de los símbolos que está detrás. El idioma oficial aparece en todos los comunicados, ahí lo ven, pero los símbolos aparecen en cada puesta en escena, en cada persona, en cada toma, en quién recibe a quién, en quién espera a quién, en quién ocupa el centro de la fotografía donde están todos, en quién recibe honores extraordinarios. No se olviden de esto. Y en que recibe un trato rutinario. No se olviden de esto tampoco. Porque los símbolos no siempre explican los acontecimientos, pero muchas veces revelan cómo los protagonistas quieren que esos acontecimientos sean interpretados. Entonces, cuando vemos esta guerra, uno le da la impresión de que los símbolos te están diciendo una cosa que todavía no terminamos de comprender. Hasta hace unas pocas semanas la historia parecía mucho más sencilla. Los Estados Unidos quería poner toda la presión en Irán, debilitar su capacidad nuclear, reducir la influencia regional y obligarlo a negociar desde una posición absolutamente de fuerza. Uno podía estar de acuerdo o no, pero por lo menos teníamos una dirección visible y eso es lo importante porque sabíamos a dónde íbamos, porque los mercados pueden soportar todo el tiempo malas noticias, pueden soportar pérdidas, pueden soportar riesgo. Lo que soportan mucho peor o por muy poco tiempo es el concepto de la incertidumbre, es no saber a dónde vas, porque toda inversión que se hace en los mercados es una apuesta hacia el futuro. Y cuando el futuro deja de estar claro, el dinero que busca protección. Y por eso reacciona el petróleo, por eso aumenta la volatilidad, por eso Wall Street se pone sumamente incómodo, no necesariamente por la guerra, sino porque ya no está claro hacia dónde conduce esta situación. Entonces uno se pone a investigar el tema y encuentra un nombre que jamás has escuchado, Kark Island, búsquenlo, Kharg. Es una isla pequeña que está en el mapa, ahí en medio del Golfo Pérsico. Y eso tiene un enorme significado porque por allí sale una parte fundamental del petróleo
iraní y ese petróleo no se queda en Irán, no, ese petróleo viaja, llega a Asia, alimenta industrias, alimenta economía y alimenta decisiones políticas. Y en ese momento yo entendí algo, y es que esta guerra no ocurre solamente donde están cayendo los misiles, no, esto también ocurre por donde fluye la energía, en los puertos, en los barcos, en las rutas marítimas y en las capitales que no aparecen todos los días en la televisión. Y por eso es que sitios como Carc Island son muy importantes. No porque nos tengamos que aprender de memoria ese nombre, sino porque nos recuerda algo que es esencial. Una guerra local puede producir consecuencias globales. Un ataque en un punto del mapa puede mover los precios en otro continente. Una amenaza en el Golfo puede afectar a una familia que vive a miles de kilómetros de distancia y una decisión militar puede terminar convirtiéndose en inflación, puede convertirse, y esta parte es importante, en incertidumbre y consecuentemente en costo político. Y además hay otra variable. Esa variable es el tiempo, porque mientras las economías continúen en medio de la guerra avanza, también aquí en casa sigue avanzando el tiempo y vamos hacia unas elecciones de lo que se llama el midterm, del término medio en los Estados Unidos. Y una guerra corta produce consecuencias absolutamente distintas que una guerra larga. Si el conflicto se estabiliza más rápido, bueno, la historia se va a contar. Pero si no se estabiliza y el petróleo sigue subiendo, si reaparece la inflación, si los mercados continúan incómodos, entonces la historia podría ser muy, muy diferente. Y eso significa que esta guerra ya no es solamente militar, también se convierte en una guerra económica, una guerra política. Y si la guerra se prolonga, el problema, como les digo, deja de ser militar y empieza a convertirse en un problema económico, político y eventualmente un problema estratégico para la seguridad de la población, porque cada mes adicional tiene un costo. Hay más presión sobre el petróleo, sobre la inflación, sobre los bancos centrales, sobre las familias, sobre los gobiernos, e involucra un aspecto muy grande porque involucra el dólar. Y aquí es donde la historia se vuelve, y me permiten llamarla interesante, porque Irán no necesariamente tiene que derrotar militarmente a los Estados Unidos. Eso nunca ha sido realista porque no es factible. Lo que necesita es algo mucho más sencillo. Es complicar el tablero de juego, aumentar el costo, generar incertidumbre, obligar a todos los actores a que sigan sacando la cuenta y calculando. Y cuando una guerra se convierte en un problema de costo, bueno, entonces la cosa cambia. Ya no se trata de quién tiene más misiles. La pregunta pasa a ser quién puede sostener el desgaste más tiempo. Porque la historia a lo largo del tiempo está llena de batallas, de países que ganaron y perdieron. Y aún terminando perdiendo, hay factores que cambian en el proceso, como es la influencia, los aliados, los recursos, el tiempo, y todo eso se sesga. Pero yo sigo observando esta guerra porque tengo la impresión de que, no sé, me parece que estamos mirando el conflicto equivocado. Todos estamos viendo los ataques, yo estoy viendo las consecuencias. Todos estamos viendo los titulares, yo estoy viendo las facturas, porque al final alguien paga, siempre alguien paga. La pregunta es, ¿quién paga? ¿Paga la economía global o pagan ustedes, los consumidores? ¿O pagan los gobiernos que no sabemos exactamente quiénes son, excepto si vamos al voto? ¿O pagan los mercados, que nuevamente somos nosotros? ¿O pagan los aliados de los Estados Unidos? ¿Quiénes pagan? La propia posición de Estados Unidos en el mundo, también eso es algo que está en el juego. La integridad de los arsenales de armas que se han usado extensamente en este momento también está en el juego y todavía no sabemos quiénes pagan. Y precisamente por eso es que esta historia todavía sigue abierta, porque reiniciar una operación militar es algo relativamente sencillo, pero no es solamente una orden, hay que definir el resultado y eso es mucho más difícil. Y ahí es donde
regreso a una idea antigua, porque los antiguos entendían algo que nosotros parece que olvidamos. Y la frase decía así: su palabra marche por delante. Primero se define el destino y después se define el camino. Porque cuando el camino comienza antes que el destino, oigan bien, cuando el camino comienza antes que el destino, allí aparece la confusión. Y esa es la pregunta que todavía no logro responderme. ¿Cuál es exactamente el destino? Porque mientras no entendamos eso, seguiremos viendo los misiles, seguiremos viendo las amenazas, seguiremos viendo los titulares, pero seguiremos sin entender completamente hacia dónde todo esto nos conduce. Y cuando una guerra entra en esa etapa, el riesgo deja de estar únicamente allí en el campo de batalla, porque empieza a extenderse a la economía, a la política, a los mercados y eventualmente al equilibrio del poder como nosotros los conocemos hoy. Y por eso sigo pensando que la pregunta más importante no es quién ganó la última batalla. La pregunta más importante es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil. Y es, ¿hacia dónde va esta guerra? Muchas gracias. Soy Tulio Rodríguez y los espero en la próxima.